Los tratamientos quimioterápicos, muchos se eliminan por sistemas enzimáticos que también usan productos naturales. Estos son lo que llamamos las interacciones. Igual que existen interacciones entre medicamentos, también se pueden presentar interacciones entre productos naturales con los medicamentos o con la quimioterapia. Ejemplos clásicos que todos conoceréis porque os habrán preguntado en ocasiones si tomáis zumo de pomelo, si tomáis hierba de San Juan o hipérico, porque son prototipos o productos clásicos que producen interacciones, aunque hay muchos otros que también las pueden producir. Dentro de los tratamientos complementarios alternativos también existen muchos con una alta capacidad antioxidante. Hay que tener en cuenta en qué momentos se quieren o se deben de utilizar. En el tratamiento del cáncer de mama, cuando se está utilizando radioterapia, que trabaja formando radicales libres, o lo mismo ocurre con algunos agentes quimioterápicos, como los agentes alquilantes, que también trabajan oxidando las células, un exceso de antioxidantes puede reducir su eficacia. Un porcentaje alto de los tumores de mama son hormonosensibles, que quiere decir que sobreexpresan receptores de estrógenos o progestágenos. Por eso utilizamos tratamientos que reducen el nivel de estrógenos, como pueden ser el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa. Hay muchos productos de terapia alternativa y complementaria que aportan fitoestrógenos. Cuando nos recomienden algún producto, debemos de comprobar si nuestro tumor es hormonosensible, que no tenga altos contenidos en fitoestrógenos.